24 de marzo de 1976 fue derrocada María Estela Martínez de Perón, apodada Isabel, del Poder Ejecutivo Nacional por la Junta Militar de Comandantes. Por esta razón nació la dictadura militar argentina, con el apoyo de la sociedad rural, de grupos empresarios y financieros, del sector conservador de la Iglesia Católica y de los medios de comunicación masivos. La Junta de Comandantes reúne al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. El gobierno militar decide tomar medidas, como la prohibición de libros, literatura, diarios y canciones. También la clausura de medios de comunicación, es decir, radios y TV, y la intervención de organizaciones sociales y sindicatos, como también la suspensión de toda organización política. Impone el estado de sitio, la represión social y el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado consiste en la utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno, los cuales están orientados a producir miedo o terror en la población civil para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos. Más de 1000 personas fueron asesinadas, secuestradas y torturadas por un injustificable fundamento llamado subversión. Los subversivos eran aquellos que pretendían alterar el orden social o destruir la estabilidad política de un país. Los subversivos representaban para los perpetradores del genocidio una amenaza, y sentían que su modus vivendi estaba en peligro. Por eso recurrían al aniquilamiento sistemático de esa amenaza hasta tanto dejaran de percibirla como tal. Existían 350 centros clandestinos de detención, los cuales uno de ellos, el que más terror daba, era la Escuela Mecánica de la Armada Argentina, mejor llamada como ESMA y comandada por Emilio Amserra. Allí los torturaban, y el objetivo era la delatación de ubicación de sus conocidos o amigos, y también los buscados. Después de semanas de torturas y violaciones, los ejecutaban, los fusilaban o hasta los asfixiaban. A las que estaban embarazadas esperaban a que tuvieran el hijo para quitárselos y dárselos en adopción legalmente mediante el parto clandestino a alguien. Ocultaban su verdadera identidad, ya que eran hijos de detenidos, y al crecer no sabían quiénes eran ellos ni quiénes eran sus padres. Ya que habían varios cuerpos de los que habían sido ejecutados, fusilados o hasta asfixiados, tenían que utilizar un método. Este método se llamaba método de traslado. Este método era que debían cigar al detenido, llevarlo en avión y arrojarlo al Río de la Plata. La dictadura decía que sin cuerpo no había pruebas y sin pruebas no había delitos. Hasta que en un momento la gente del pueblo, las familias, las madres y hasta las abuelas dijeron chau, basta el silencio. En ese momento fue cuando surgió la organización Madres Plaza de Mayo. Un grupo de madres de detenidos desaparecidos que concurrían periódicamente al Ministerio del Interior comienzan a reunirse en Plaza de Mayo. Ante la amenaza de la policía de detenerlas por realizar una reunión pública, deciden caminar alrededor de la plaza, en forma de protesta por aquellos desaparecidos, en deseo de saber si estaban vivos o muertos, si tenían hambre, sed, frío o qué necesidad tenían. Se dice que esta organización había formado una base de oposición civil. José Alfredo de Martínez de Hoz era el ministro de Economía, ejecutivo de grandes empresas multinacionales y miembro de una tradicional familia argentina. Él consideraba fundamental para el éxito económico contar con sindicatos dóciles y con una clase obrera desmovilizada. Con esto garantizado, él aplica una serie de reformas ultraliberales que afectan seriamente a la producción nacional y perjudican a la clase trabajadora. El Mundial de Fútbol de 1978 había sido utilizado por la dictadura para silenciar y tapar los mayores genocidios de la historia argentina. El conflicto bélico había sido la guerra por las Malvinas entre los británicos y los argentinos, que terminaron perdiendo la guerra el 14 de junio de 1982. Las juntas habían designado como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reinaldo Benito Vignoli. La derrota había obligado a Galtieri a dejar su cargo, y asume el cargo Reinaldo Vignone, a fines de diciembre de 1982. Se decidieron hacer elecciones, y para el 30 de octubre de 1983 surge el voto después de 7 años, y se nombra a Alfonsín nuevo padre de la democracia. 30.000 desaparecidos, casi 1000 muertos en la guerra de las Malvinas,
la industria nacional herida de muertes, la riqueza cada vez más concentrada y la deuda externa por 6 son algunas de las consecuencias dejadas tras el golpe. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Este derecho fue violado porque las personas no tenían libertad de opinión política ni de cualquier otra índole. Debían pensar al igual que los militares. Es por eso que la dictadura militar es considerada como la noche más oscura en la historia argentina.